Parashat Shmini. Ok. La historia de lo que está relatado acá es bastante simple. 7 días antes de la inauguración del Mishkan, que son la última parte de la parashá anterior de Tzav, son 7 días que Moshe Rabbeinu se dedica él solo, Moshe, a armar el Mishkan, a desarmarlo y a hacer todo para informar cómo tienen que hacerlo. Y el día octavo es el día que llama a su hermano y a los hijos de su hermano para que ellos comiencen a realizar el servicio, que ellos comiencen ya. Y por eso ese día, el día Shmini, es el primer día del mes de Nisan. Es el primer día del mes de Nisan, Shmini la Miluim. Miluim significa iniciar a alguien en un trabajo, se llama Lemalet Yadav, que tiene que llenarse las manos, que tiene que hacer algo. ¿Okay? Y ahí comienza a funcionar el Mishkan en el desierto y con todo lo que significa el número 8 y lo que es el 8 en la conexión de todo lo que ya conocemos, que son cosas espirituales bastante profundas. Y ahí le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe que le diga a Aarón cuáles son los korbanot que tiene que traer para precisamente eso. Y después ustedes se van a fijar que al final de la parashá de Shmini, al final, al final de Shmini, en el Maftir, dice, cuando termina la parashá, dice que Ani Hashem maleh etchem meretz Mitzrayim להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה, בעוף וכו'. ¿Ok? Dice al final entonces de la parashá, dice, yo soy Hashem que los sacó de donde, de la tierra de Egipto, y por lo tanto ustedes tienen que ser kedoshim. Veiten kedoshim ki kadosh ani. Van a ser kedoshim que es separado, ¿okay? Separado porque yo también soy kadosh, ¿ok? Ese es el final de la parashá esta de Shmini. ¿Qué relevancia tiene esto con el punto central de la parashá Shmini, que tiene que ver con los animales que son puros y los animales que son impuros, ¿no? Acá están mencionados dos grupos. Hay el primer grupo de animales que tienen que, para que puedan ser comidos, tienen que tener dos señales de pureza, ¿no? Tienen que ser rumiantes, ¿saben lo que eso significa? Rumiante que tiene que tener 4 estómagos dentro del animal 4 estómagos, y que el animal coma y que la comida después la vuelva a traer a la boca para masticarla otra vez. Esa es una señal. ¿Bien? Y lo segundo, que la pezuña, la uña del animal tiene que estar partida de arriba a abajo en forma completa. ¿Sí? Esas son las dos señales. Salen de esas señales 4 animales que tienen una señal y no la otra. El resto de los animales del mundo tienen o las dos o ninguna. ¿Me entienden? ¿Qué? Beseder, esos son los animales que tienen, pero esos son kasher, todos esos animales son kasher. La jirafa es kasher. Todos los animales del mundo tienen o las dos señales, son rumiantes con la pezuña partida, o que no tienen ninguna de las dos, que no son rumiantes y no tienen la pezuña partida. Solo existen 4 que tienen una señal y no la otra. ¿Bien? Que son el camello, la liebre, el shafán y el cerdo. ¿Bien? Esos son los 4 animales y no hay más, no existen más animales. ¿Bien? Que esos 4, que es lo que menciona acá la Torah. Entonces de ahí vemos también que hay un factor eloquí en una ajra, en una kviá, en fijar algo que no conocemos ningún ser humano que haya vivido hace 4.000 años atrás, más o menos, cuando se entregó la Torá, que haya podido fijar una cosa así, decir, en el mundo solamente existen estos 4 animales que tienen una señal y no la otra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que él no conocía. América Latina no la conocía, no sabíamos si en América Latina hay animales que son de una manera o de otra, ¿no? Entonces la Torá lo fija para todo el mundo, no existe en ningún lugar del mundo algo así. Puedes dar vuelta al Amazonas buscando animal a ver si existe algo que tenga una señal en la otra. No hay. Puedes dar vuelta a toda Australia, buscar lugares que no se conocían cuando se escribió la Torá,
nada, no vas a encontrar jamás ningún animal que tenga una señal y no la otra. ¿Okay? Eso ya está fijado, investigado, ya se sabe. ¿Okay? Entonces eso nos enseña que la Torah es Elokit, que tiene un factor divino porque fija algo que ningún ser humano se hubiese atrevido a fijar si no conocía. ¿No? Akshab. Y después vienen las aves. Se fija acá una cantidad de aves que están prohibidas para el consumo. ¿Bien? Que son estas que están escritas, que aparecen aquí escritas. Hay una cantidad de aves. Y de ahí se entiende que las que no aparecen acá están permitidas. ¿Bien? Estas son las que están prohibidas y las que no aparecen aquí serían las permitidas. ¿Bien? Esa es la halajá, además. Pero como tampoco sabemos cuáles son las que aparecen acá y no es claro a qué se refiere cada una de ellas, entonces tampoco podemos decir cuál es la que está permitida. Entonces por eso en las aves solamente comemos las que son por tradición, que son las gallinas. Las gallinas hay quienes comen, las gallinas y los pavos comen todos, y los patos hay algunos que comen y algunos que no comen pato. Pero fuera de eso no se come ninguna otra ave. ¿Okay? Porque tú puedes decir, bueno, pero no sé, qué sé yo, las palomas sí se pueden comer. ¿Okay? Pero una ave que no aparezca acá y tú dices, bueno, esta no aparece en esta lista, entonces la podría comer. No, pero es que no sabemos cuáles son las que aparecen en la lista, cuáles son exactamente. ¿Entiendes? Ok, entonces las aves solamente se comen por tradición. Los peces también hay dos señales que tienen que tener casqueset y senepir, tener aletas y tiene que tener casqueset, que son escamas. Incluso si es que cuando salen del agua se le caen las escamas, todavía se llama que tiene escamas. Si son escamas, son escamas. Lo importante es que tenga escamas, que tenga aletas. Si tienen estas dos señales, entonces se pueden comer, y si no las tienen, entonces no. Pashut, esas son las tres divisiones de la kashrut. Es la parashá en sí. O sea, la parashá, el corazón de la parashá es esto: los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. ¿Por qué? Por lo que dice al final de la parashá: yo los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que sean santos, o sea, separados como yo soy separado. ¿Bien? Entonces esto quiere decir lo siguiente, si lo vamos a estudiar así simple, que Hashem nos sacó de la tierra de Egipto para darnos decirnos qué debemos comer y qué no debemos comer. Porque en esto se fija la santidad de Am Israel. Ahí se fija la Kedushá de Am Israel, en lo que puedes comer y en lo que no puedes comer. Y para eso nos sacaron de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que la parashá fija. Entonces vamos a tratar de entender eso un poquitito más en profundidad. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Ok? Akshav. Sin entrar, o sea, podemos entrar, pero vamos a verlo tzedati. Por el momento, la permisión para comer animales es una permisión que surgió después del diluvio. Antes del diluvio no estaba permitido comer animales, que solamente se podían comer vegetales. Y la forma en que nuestro aparato digestivo y la forma en que está construido nuestra boca es única y exclusivamente para poder comer verduras. ¿Bien? No tenemos los dientes necesarios como para poder comer animales. ¿Bien? Como por ejemplo los animales que son carnívoros tienen colmillos, ¿bien? Que lo que le permite destrozar la carne, nosotros no los tenemos. Y otras cosas más. ¿Bien? Hemos tenido que inventar una cultura para poder consumir carne, pero no tenemos las capacidades naturales para eso. ¿Okay? Lo mismo a nivel del aparato digestivo, no estamos construidos como para poder comer realmente carne. ¿Bien? Entonces, Akadosh Baruj Hu va a fijar, después del diluvio se permitió el consumo de carne, pero sin sangre. ¿Bien? Como ustedes también ya saben, eso quiere decir que cuando se saca la sangre de la carne, lo único que quedan son fibras. Y si esas fibras son cocinadas o son cocidas,
entonces eso hace posible consumirlos porque quedan como una especie de gelatina. No es la carne original, sino que queda trabajada de otra manera. ¿Okay? Incluso si alguien la quiere comer cruda, hay gente que come carne cruda, pero al haber sacado la sangre, queda simplemente como algo casi parecido a un vegetal. ¿Bien? Porque es la única forma que tenemos de poderlo consumir nosotros, los seres humanos, y así todo. ¿Okay? Y después ya eso se debe al diluvio. Después del diluvio se permite comer carne porque los animales se salvaron de morir a través de un hombre, de Noaj. Entonces después a los hijos de Noaj se les permite comer los animales. ¿Por qué? Porque los animales que ellos están con una deuda a Noaj que los salvó. Y esa deuda se paga en el sentido que ellos son nuestro alimento. ¿Okay? Y llegamos a la Torá, a esta parashá, donde fija que hay unas diferencias entre lo que un yehudí va a comer y lo que una persona no yehudí puede comer. ¿Bien? O sea que se va limitando cada vez más el consumo de carne. Del principio no existía, estaba prohibido. Después se permitió toda carne, pero había que sacarle la sangre. Eso está del principio ya dicho. Y no se podía tampoco comer un animal sin haberle hecho shejitá, lo que se llama Eber Minahai. Y después de eso, entonces ya entramos en la kashrut, que es propio únicamente de Am Israel, y ahí vienen todas las halajot de kashrut, como matar unos animales, etc. Esta situación de la kashrut es una situación intermedia, porque primero éramos vegetarianos, ¿no? Entonces eso es lo que existía. Después se permitió consumir carne con dos limitaciones: no sangre y no Eber Minahai. ¿Ok? No sangre, no Eber Minahai. Y después se aplicaron una serie de normas que se llaman kashrut, que son las que aparecen aquí. Entonces, la pregunta es, ¿hay otra etapa más? ¿Hay una etapa que viene después del kashrut? Sí. La etapa que viene después del kashrut es que en la época mesiánica nuevamente va a volver el isur a consumir carne. Y vamos no solamente a consumir vegetales, otra vez. ¿Bien? O sea, el kashrut es como una etapa intermedia entre el din original, que fue lo que recibió Adam Rishon, y el din original que va a recibir Melech HaMashiach, que es como otro Adam Rishon. ¿Comprenden? Entonces estamos con una especie de situación intermedia. En esa situación intermedia tenemos algo que se llama kashrut, que nos santifica, como dice la Torá, o sea, nos separa del resto de los seres humanos. ¿Okay? Pero esto no quiere decir que sea la situación ideal, sino que la situación ideal va a venir después, cuando en la época mesiánica nuevamente volvamos a consumir solamente vegetales y no carne. Entonces ustedes me pueden preguntar, el Rambam dice que las leyes de la Torá son eternas. Las leyes de la Torá son eternas, ¿no? Entonces, si son eternas las leyes de la Torá, quiere decir que la kashrut en un momento no va a existir, pero si es eterna la kashrut, ¿cómo puede ser que en algún momento no exista? ¿Entienden la shela? Si en algún momento ya no comemos carne, entonces no hay kashrut, no necesito kashrut, ¿no? O sea, no necesito no cosas de basar y no cosas de halal. Separar las cosas de carne y leche es algo que existe cuando se consume carne, pero si no se consume carne no es necesario, ¿no? Ahora, entonces, todas las halajot que ustedes han aprendido de basar y halab es como, entre comillas, un estudio periférico, porque lo que estamos pidiendo constantemente, ¿qué cosa es? La venida del Mashiach, o sea, la anulación de esas leyes. Entonces, raramente o paradojalmente están estudiando leyes que queremos que no existan, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Estamos estudiando cosas que queremos que nos sigan. Muy raro, porque el Shulchan Aruch tiene muchísimos seifim que hablan precisamente de las leyes de Basar Bejalab. ¿Bien? Y kashrut, y cómo se hace, y se estudia, y se saca, etcétera. La gente viene y estudia kashrut para ir después a hacer shejitá
a diferentes lugares del mundo y de esa manera traer carne, y es una industria entera que idealmente tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, no puede continuar, porque si continúa no hay Mashiach. Y si hay Mashiach, eso no continúa. Porque tenemos que volver a la situación original. La situación original es que nosotros no somos carnívoros, sino que somos herbívoros. ¿Me siguen? Entonces, otra vez, si las leyes de la Torah son eternas, entonces ¿por qué en un momento todo esto que aparece aquí en la parashá de Shmini va a desaparecer? ¿Bien? ¿O no? ¿O sí o no? Entonces el tema es un poquito más complicado. La Metziut en la que nosotros vivimos hoy día, y la que vivimos durante los templos primero y segundo, no es la Metziut original en la que tenemos que ir. Como ya se los había explicado varias veces, nosotros estuvimos en el Gan Eden y salimos del Gan Eden hacia el mundo de los 4 ríos, que es el mundo de la diversidad. Cuando la verdad es que tendríamos que haber ido hacia el mundo del Edén, de donde salía el río, la fuente. Nosotros teníamos que haber llegado allá. Pero por el pecado de Adán y Javá, en vez de llegar hacia donde teníamos que haber ido, terminamos expulsados del lugar intermedio. Entonces este mundo en el que nosotros estamos es un mundo que para poder sobrevivir en él conectados con Hashem necesitamos de la Torah, que es lo que está escrito en este libro, que es el Sefer Torah, ¿no? Y en las halajot y todo lo demás. Pero no es el mundo en el que nosotros realmente deberíamos estar, sino que nosotros debemos estar en otro mundo, en un mundo distinto y diferente. Y ese mundo es el mundo del Edén, donde vamos a volver o vamos a llegar, y allí se van a plantear las cosas como realmente son. El Midrash cuenta que en el mundo de Yemot HaMashiach no va a ser necesario hornear pan. Tú vas a salir al campo y vas a tomar el pan que crece de los árboles. ¿Bien? Y también ahí vas a encontrar la ropa ya para ti en cada árbol. Entonces no va a ser necesario no ir a Castro, ni a Sara, ni a este, ni al otro, ninguno de estos lugares, sino que simplemente vas a encontrar tu ropa en un árbol. Y también ahí está escrito otra cosa más, que tiene que ver con Kedushá, y que lo vamos a ver la semana que viene, que es la Kedushá de la persona. Porque dice que en la época del Mashiach, una mujer va a dar a luz todos los días. La mujer va a dar a luz todos los días. Así pero como... sin dolor, ¿no? ¿Cómo? Pero sin dolor, entonces. sin dolor? כן, בטח, כן, ברוך אתה, Entonces una vez le preguntaron a un jajam, ¿cómo puede ser eso que una mujer va a dar a luz todos los días? Entonces el jajam le dijo, todo lo que va a existir entonces, en la época mesiánica, algo parecido a eso existe hoy, para que no te sea tan duro el cambio. Entonces lo llevó a ver cómo existe una posibilidad de que todos los días alguien dé a luz. Y lo llevó para que viera a las gallinas, que las gallinas ponen huevos todos los días. Y así va a ser en el futuro, y por eso hay una brajá que se le dice a una mujer cuando se casa, que dé a luz hijos como una gallina. O sea, que sea como un tarnigolet. Hay una brajá así que sea como tarnigolet. Entonces preguntan los sabios, sí, pero incluso que digamos que una persona pudiese quedarse embarazado todos los días y todos los días dar a luz, obviamente sin dolor, como las gallinas, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con cómo es posible que haya estado con su marido todos los días? Porque cuando una mujer da a luz, queda prohibida al marido un tiempo, ¿no? Hasta que deja de sangrar, etc. Hay todo un proceso que no tiene que ver con el ciclo menstrual, sino que tiene que ver con el parto, ¿no? Si es un niño, son tantas semanas, como dice la Torá, si lo vamos a ver más adelante, en Tanzria y Metzorah. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esté con el marido todos los días? Entonces, tenemos que entender que ese sistema va a desaparecer, que esa prohibición no va a existir. ¿Me comprenden? Uh-huh. O sea, que va a poder estar con el marido todos los días y quedarse embarazada todos los días
y dar a luz todos los días, porque no va a haber ninguna prohibición de nidá. Eso no va a existir. ¿Bien? No va a haber ninguna prohibición que tenga que ver con esas halajot. ¿Me siguen? Entonces, otra vez volvemos a la misma pregunta: ¿por qué cuando una mujer se casa le tienen que enseñar unas halajot que nosotros, Be'ezrat Hashem, esperamos que desaparezcan? Porque estamos esperando el Mashiach, esperamos que ocurra eso, que dé a luz todos los días como una Tarnegole. Entonces, mañana estar estudiando algo que va a desaparecer. ¿Me siguen? Y así cualquier cosa donde quieran moverse, ustedes están estudiando cosas que cuando venga el Mashiach probablemente ya no van a existir. ¿Ven? Como el caso del Kashrut que nos toca en esta semana, Nidá, que lo vamos a ver la próxima semana, le voy a explicar un poco más en profundidad qué significa eso que desaparece. ¿Ven? Pero ahora, volviendo al Kashrut. En la época mesiánica entonces no hay Kashrut. ¿Por qué? Porque no hay animales. No se va a consumir animales, sino que se va a consumir vegetales. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiarlo ahora? Porque en el mundo en el que nosotros estamos, necesitamos todavía hacer tikkunim. Necesitamos hacer correcciones. Entonces, hoy, en este mundo sin Mashiach, tú no puedes comer carne si no ha pasado por el proceso de la Shechita Kshera, o sea, y necesitas separar carne y leche y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en este mundo es necesario para los tikkunim que se necesitan hacer. ¿Me comprenden? En este mundo es necesario, ahora. Pero cuando venga el Mashiach, todo eso va a ser distinto. ¿Bien? Eso no quiere decir que la Torá va a perder su valor. Porque digamos que llegó el Mashiach, ¿vamos a leer la Parashá de Shmini? Obvio que la vamos a leer. ¿No? ¿La van a leer en el Bet Knesset? Sí, van a leer Parashat Shmini en el Bet Knesset. Sí, pero alguien puede preguntar, ¿por qué estoy leyendo cosas que ya están obsoletas? ¿No? Sí, las leyes de Kashrut van a estar obsoletas. La próxima semana, que Tazria Metzorah, que tiene que ver con Nidá, va a decir, pero también esto está obsoleto, ¿para qué lo estamos leyendo? ¿Me siguen? Bueno, es lo mismo que podríamos preguntar, ¿por qué leo la Parashat Bereshit, que habla de que solamente podemos comer vegetales? Eso es lo que a Kadosh Baruj Hu le permitió a la Marishon. Yo podría decir, ¿para qué lo leo si ya está obsoleto? En este momento comemos carne. ¿Me siguen? Hay dos respuestas. El Pshat, porque recuerdas lo que pasó cuando no había Mashiach. ¿Y por qué recordamos lo de las vegetales que comía la Marishon? Para que recuerdes a dónde tenemos que llegar, ¿no? Para que sepas a dónde hay que llegar. Y cuando ya lleguemos, entonces vamos a recordar cuando no teníamos Mashiach, en qué situación estábamos. Ese es el Pshat simple. El Pshat más simple. Recuerdo, Zikaron, ¿ok? Que es muy importante para la Yahadut. Está lloviendo. Una sheilá, si cuando venga el Mashiach va a llover o no. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Con chocolate. ¿Por qué no? Que tiene que terminarse todo el Hametz antes de Pesach. ¿Va a haber Pesach? ¿Hametz? ¿No Hametz? ¿Ah? No, obvio que no. Porque no, estoy en otra situación. Ya no va a ser necesario. Vamos a recordar aquello, pero no quiere decir que... Se recuerda todo lo que pasó cuando no tenía Mashiach. Se va a recordar todo, sí, va a ser necesario el recuerdo de eso. Pero ese es el Pshat, pero hay más cosas más profundas. Lo que nosotros estamos leyendo acá es simplemente cómo nos tenemos que mover. Pero cuando venga el Mashiach, hay una Shelah si tenemos que recordar cuando no había Mashiach o no. Y eso es la primera pregunta de la Haggadah de Pesach. Justo en la Haggadah de Pesach hay una pregunta así. Cuando venga el Mashiach, ¿vamos a celebrar Pesach? O sea, ¿vamos a recordar Pesach, sí o no? Entonces hay quien dice que sí y hay quien dice que no. O sea, ¿por qué hay una discusión? O sí o no, decidan, o que sí o que no. No, es porque hoy día no entenderíamos la respuesta. O sea, hoy no tenemos capacidad de entender la respuesta a eso. Es como si yo te dijera en algún momento no va a ser necesario cuidar nidá. Hoy no entenderíamos cuál es la respuesta. ¿Me entiendes? Lo mismo que el kashrut. Dice, sí, en la época del Mashiach no hay kashrut. Sí, no hay kashrut porque no vas a comer animales. No porque el kashrut no existe, sino porque animales no vas a comer. Si no vas a comer animales, no necesitas separar la carne de la leche, por ejemplo.
¿Bien? La shaila si vamos a comer leche, si vamos a tomar leche o no, o solamente leche vegetal. Maten, ¿qué ustedes piensan? Yo creo que leche vegetal, yo creo que no va a ser de la vaca, ¿no? No, solamente le dejamos la leche de la vaca al ternero. Sí. ¿Bien? Todo puede ser, aunque hoy en día, la cantidad de leche que tiene una vaca es demasiada para su ternero. Y esa es así, en la Metziot es así. Entonces, porque si no, tú podrías preguntar, si nosotros le sacamos la leche a la vaca y el ternero no la toma, porque al final es lo que pasa, entonces ¿de qué vive? ¿Se muere? No se muere, se vuelven gigantes los terneros al final, ¿no? Entonces, ¿de qué viven si no toman la leche de su madre? ¿Me siguen la pregunta? ¿De qué viven? ¿De? Hierba. No, para el principio tienen que tomar leche. Son mamíferos, los mamíferos tienen que tomar leche al principio, si no, no sobreviven. ¿Tomo leche de qué? ¿Qué? Si toma leche a su madre, muy poco. Ellos toman muy poquito. Muy poquito. Entonces, la vaca está todo ese tiempo, si la dejáramos así natural, la vaca está con dolores constantes, porque se acumula la grasa esa, que se transforma en leche y necesita sacarla. Entonces está esperando que venga el ternero para poder sacar. Y el ternero se alimenta con poco, no con mucho. Entonces lo que nosotros hacemos, sacamos toda esa leche, que es la leche que consumimos, y el ternero recibe lo que necesita. Y ya después ya empieza a comer otras cosas. Cuando el ternero comienza a comer otras cosas, entonces normalmente eso gira entre 6 meses, más o menos, y ahí la vaca deja de tener leche, hasta que se quede embarazada otra vez. Simplemente, hoy día las engañan las vacas. Hacen como una especie de viveros así, como una especie de lugares muy grandes con un poco de calor. Entonces la vaca como que piensa de que va a estar embarazada otra vez. Y eso le hace producir un poco más de leche. Entonces en vez de 6 meses tenemos 7 meses, 8 meses. Hasta que la vuelven a juntar con un toro para que vuelva, etcétera, y todo el proceso, ¿no? Y a veces ni siquiera hay toro, es simplemente inseminación artificial. O sea, sí, eso es lo que hacen ahora, porque los toros son muy caros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compran el zera, que eso es lo que se hace ahora, se compra. Entonces, para eso no necesitas el toro. O sea, el toro ya le sacaron el zera, entonces tú compras eso y eso le vas poniendo a las vacas y de esa manera las vacas se quedan embarazadas. Así funciona hoy día industrialmente. ¿Bien? Y con eso tenemos leche. Bueno, todo eso, la Shelah es si va a existir o no va a existir cuando venga el Mashiach, ¿okay? O va a haber solamente leche vegetal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es que probablemente todo sea vegetal. También eso, y qué va a pasar con las vacas, probablemente la naturaleza va a cambiar, ¿no? Va a ser diferente a lo que es hoy día. ¿Ven? Va a ser diferente a lo que es hoy día. Lo mismo con el clima, va a ser lo mismo. ¿Y por qué todo eso no está en la Torah? No está en la Torah, está en la Torah, obvio que está en la Torah, todo lo que estoy diciendo está en la Torah. No, eso es que todo va a ser diferente, que todo va a cambiar, que todo, o sea, así como Sí, lo de la Torah, los Nevi'im lo dijeron. La Torah, este libro, habla de lo que tiene que pasar en este mundo sin Mashiach. O sea, este libro es sin Mashiach. Ahora, los libros que son con Mashiach son los libros de los Nevi'im, de los profetas. Ellos te dicen lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. La Torah te dice lo que va a pasar antes que venga el Mashiach y hay alusiones, hay como remazim a lo que va a pasar después. Pero son los Nevi'im los que nos dicen qué es lo que va a pasar después. ¿Me entiendes? Pero este libro no. Pero los Nevi'im, Yeshayahu y Irmiyahu, ellos te dicen qué va a pasar entonces. Y ellos hablan de todo esto. De cómo va a ser esta forma, esta, la otra, etcétera. De que la tierra va a volver otra vez a su situación normal, porque en el diluvio fue donde cambió todo. El eje se inclinó. El eje de la tierra se inclinó y ahora se está nuevamente moviendo para que quede derecho. Eso es lo que la gente llama el cambio climático. Y ellos piensan que lo provocamos nosotros, pero no somos nosotros. Nahon, que estamos destruyendo el planeta, pero no es así. El cambio climático existe porque el eje de la Tierra se está enderezando y eso está
comprobado científicamente. El último gran movimiento que hubo ocurrió en el terremoto que hubo en Japón, el que afectó a una fábrica, a un central nuclear en Fukushima o algo así. Ese fue el último momento en que se notó que el eje se está moviendo. Entonces, cuando se mueva y quede justo aquí, el clima va a ser de una constante primavera, como era antes del diluvio. Por eso que derrete, ¿no? Los polos están derritiendo, ¿no? Se están derritiendo. No, porque el hielo no era parte de nuestro mundo antes del diluvio. Y ahí estaríamos ya acercándonos al Edén. O sea, es una cosa que va junto con la otra, es por eso que la venida del Mashiach está está acompañada de muchos cambios en la naturaleza, terremotos y cosas que pasan, porque está arreglándose todo. Y en ese momento ya todo se va a arreglar. Entonces, ese es, digamos, el punto central de la parashá, que es Shemini. Después de la próxima semana, como les dije, tiene el tema de nidá, la pureza de la persona. Pero hasta ahora hablamos del pshat. ¿Bien? O sea, los animales significan que somos sagrados, santos, porque Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí yo voy a tomar el tema para profundizar. Si la Torá dice al final que Akadosh Baruj Hu nos dio las leyes estas para hacernos santos, ¿y por qué hacernos santos? Porque salimos de Egipto. Eso quiere decir entonces que Egipto no era santo. ¿Bien? Y que los egipcios, como se comportaban, no lo hacían con santidad. Y para entender que nos separamos de ellos, Akadosh Baruj Hu nos indicó que la forma de entender la separación es precisamente el kashrut, lo que vemos acá con los animales, los aves, los peces. ¿Bien? Bueno, tienen que saber que esto, en este momento, ahora, es lo que más diferencia a un judío de una persona que no es judía. ¿Bien? Lo que come y lo que puede comer y que no puede comer. Eso es lo que más diferencia. Es lo que es el símbolo de la diferencia. ¿Bien? El kashrut más que cualquier cosa. Porque tú puedes decir tefilot, sí, pero el goy reza, tú rezas. Él se casa, tú te casas. ¿Bien? Shabbat también tiene la misma connotación, pero la kashrut es constante. Shabbat es un solo día a la semana. Tú puedes ocultarte y nadie sabe que existes. ¿Bien? Pero el kashrut es solo y únicamente de Am Israel. Y eso es lo que te distingue a ti de otra persona. Tú no puedes sobrevivir si eres judío que cumple, no puedes sobrevivir sin comer. Entonces necesitas inmediatamente construirte un mundo de kashrut, sea donde estés. ¿Me comprendes? O sea, si tú vas a este lugar, va a ser así, si vas a este lugar, va a ser así. Y ahí te das cuenta de que hay un negocio que vende algo kasher, esto, algo kasher. Siempre hay, porque si no, no viven. ¿Cómo van a vivir? ¿Bien? Y eso inmediatamente crea la primera diferencia entre nosotros y las naciones del mundo, el kashrut. Entonces, eso quiere decir que tiene algo más profundo. No es solamente el tema técnico, sino que hay algo más. ¿Qué cosa? Los voy a enseñar con un midrash. ¿Bien? Hay un midrash muy interesante. Midrash cuenta que cuando Yosef llegó a Egipto, estuvo en la cárcel, ya conocen la historia, y fue llevado delante del faraón para que interpretara los sueños. ¿No? Y los interpretó y el faraón le gustó y lo denominó, lo designó virrey, Mishneh LaMelech. Cuando esto pasó, los Hartumim, o sea, los brujos egipcios, no son exactamente brujos, sino que los sabios egipcios, le dijeron al faraón que por qué hacía eso, por qué tomaba a un esclavo y lo ponía sobre ellos, porque lo puso así, virrey. ¿Bien? Entonces, el faraón les dijo, porque yo me di cuenta que Yosef, tenía características reales. Es como si fuese una persona especial. Entonces los sabios le dijeron, pruébalo, a ver si es así. ¿Y cómo se probaba? ¿Cómo se prueba esto? Si es que Yosef conoce los 70 idiomas del mundo,
es una señal de que es noble, porque las personas nobles son las personas que conocen los idiomas del mundo. Así le dijeron los sabios. Así tiene algo real, tiene algo mayor, un aristócrata conoce los idiomas. Entonces pregúntale, porque el faraón sí los conocía todos, por eso era rey. Entonces le dijo Beseder, mañana en la mañana yo le voy a ir y le voy a preguntar. Y Yosef no los conocía. Entonces esa noche vino el ángel Gabriel y le enseñó a Yosef todos los idiomas del mundo. Todos, le enseñó todos. Y en ese momento Yosef los empezó a estudiar, pero no los logró aprender. Le costaba aprender los idiomas. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu para abrirle la mente? Le agregó otra letra a su nombre. Y ya no se va a llamar Yosef, sino Yehosef. Yehosef. ¿Recuerdan de los Teilim que está escrito Yehosef? ¿O no? ¿No? ¿Tienes un libro de Teilim ahí? Edut be Yehosef Shemoa Ezetem Berech Mitzrayim. Es el mismor que se dice cuando se lee para Pesach. ¿Saben cuál es, no? ¿O no? ¿El Salmo de Pesach? Fíjate en el Salmo de Pesach, ¿qué número es? Es Yudhet, me parece. Oiga, 107. Hay otro más, sí. Para días intermedios de Pesach. Ese es el 107. Sí, los jóvenes 104. Día intermedio de Pesach. Para los días intermedios de Pesach, Es otro, ese otro es el que necesito. 107, no, el 107 no es. No es el Odula Shem Kitov, es otro, el Beyosef Shemo. ¿No está en el Sidur? Bueno, no importa, de todas maneras no es lo principal acá. Entonces ahí le cambia el nombre, le pone una Hei al nombre. En vez de Yosef lo va a llamar Yehosef, con Hei. Yehosef Shemo. Y ahí dice por qué, porque tiene que salir a la tierra de Egipto y tiene que hablar un idioma que él no conoce. Entonces de ahí se entiende que para que pueda conocer todos los idiomas, Akadosh Baruj Hu le da una energía especial a través que le agrega una Hei a su nombre. ¿Bien? Y así fue como el faraón lo revisó. Pero Yosef le dijo al faraón que él, Yosef, conocía un idioma más. No, la Shoma Kodesh. ¿Okay? Conocía la Shoma Kodesh. El faraón sí sabía hebreo, pero no sabía la Shoma Kodesh. Entonces le dijo el faraón a Yosef que él, o sea, le dijo Yosef al faraón que él conocía otro idioma más que era, ¿qué idioma? La Shoma Kodesh. Entonces el faraón le dijo, bueno, pero no quiero que le digas a nadie, hicieron un acuerdo, un pacto. ¿Se recuerdan de ese midrash? ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso que él conocía la Shoma Kodesh? ¿Qué es la Shoma Kodesh si no hebreo? ¿Y qué es hebreo si no la Shoma Kodesh? ¿Qué piensan? Que se podía comunicar con Hashem. Bueno, uno se puede comunicar con Hashem con cualquier idioma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hebreo y la Shoma Kodesh? Yo creo la formación de las palabras, ¿no? Tipo... Nahon, sí. O sea,
Ustedes saben que el hebreo se llama lashon. ¿Y la lashon qué es? La lengua. ¿Y dónde está la lengua? Adentro. En cambio, los otros idiomas se llaman safá. Safá viene de la palabra sfataim, que son los labios. Están afuera. Eso quiere decir que los idiomas del mundo son superficiales, no tienen profundidad. ¿Me comprenden? No tienen profundidad. En cambio, el hebreo sí tiene profundidad. Esa profundidad es lo que lo hace la Lashon HaKodesh. No el idioma. El idioma es cualquier idioma, shulchan, shulchan. Pero cuando llegas a entender según la Torá que la palabra shulchan viene del ishloach, que significa enviar, que te envían algo a través de este mueble, y eso que te envían corresponde a la letra lamed que está puesta ahí, que significa estudio, entonces entiendes que la mesa está hecha para algo especial, no para comer, sino para estudiar. ¿Bien? Etcétera, etcétera. O sea, cada palabra en hebreo tiene una profundidad, está arraigada a algo profundo. Eso es la Lashon HaKodesh. Y eso el faraón no lo sabía. Las gematriot no las sabía. La combinación de las letras no las sabía. La forma en que se combinan unas cosas con... Eso no lo sabía. Sabía hebreo, pero no sabía la Lashon HaKodesh. ¿Me siguen? Entonces, lo mismo pasa si ustedes ven, por ejemplo, los árabes en Israel hablan hebreo. Muchos hablan hebreo, ¿no? ¿Quién? Pero, y se comunican con nosotros en hebreo. Pero no es la Lashon HaKodesh. También hay muchos cristianos que viven en Israel y que hablan hebreo, pero no es la Lashon HaKodesh. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Voy a traer un ejemplo que una vez pasó con alguien, creo que alguna vez se los comenté. La verdad es que me pasaron varios ejemplos así, pero esto fue una cosa curiosa. Una vez hubo un negocio acá en Jerusalén, entró una persona a comprar algo. Era un turista no judío. Y el tendero hablaba un poco de español, entonces le empezaron a hablar por lo que le quería comprar, etc. Y en un momento el que atendía la tienda, el israelí, le preguntó al turista, ¿cómo te llamas? Yo me acuerdo que yo estaba ahí. ¿Cómo te llamas? Entonces el turista le dijo, me llamo Claudio. Porque hablan que... no, era latinoamericano, de algún lugar de Latinoamérica. Entonces le preguntó el tendero, ¿qué significa Claudio? Entonces el turista ni siquiera entendió la pregunta. No fue capaz ni siquiera de entender la pregunta. ¿Cómo que significa? Es mi nombre. Claro. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Entonces recuerdo que el hombre después de un momento como que captó un poco cuál era la pregunta y le dijo, nosotros no buscamos los significados de los nombres. En cambio, en hebreo, como todos los nombres son en hebreo, todos significan algo. ¿Najón? Si te llamas Rachel es una oveja, si te llamas Rivka es una borrega, si te llamas Dvorá es una abeja, si te llamas Arié es un león, si te llamas Zeeb es un lobo, si te llamas Dov, si te llamas Eitán es fuerte, si es Hilán es un árbol. Cualquier nombre hebreo significa algo. Entonces, si tú le pones un nombre hebreo a alguna persona que habla hebreo, él sabe lo que significa su nombre. ¿No? En cambio, en castellano no es así. Me imagino que en portugués tampoco es así. Se llaman así porque así se llaman. No sé si haya... Es interesante porque es una cosa que pregunto mucho acá. ¿Qué cosa? Por ejemplo, cuando pego mi pasaporte ¿Qué? y viene mi nombre Pamela, preguntan cómo es que eso significa. ¿No? ¿Puedes pensar de tu nombre? Todo Israel pregunta eso. No, porque para nosotros es importante saber, lo más importante del mundo es saber qué significa cómo te llamas. En cambio, en Hutz La'aretz las personas no prestan atención a eso. ¿Sí? Estaba de moda llamar Pamela, estaba de moda llamar Silvina, estaba de moda, etcétera, y ahí quedó. Pero no más. En cambio, a los israelíes les interesa saber qué es lo que significa eso. En cambio, para los otros no. Esa hace la diferencia entre un Lashon HaKodesh y un idioma. La primera diferencia es esa, el nombre de la persona. En Hutz La'aretz los nombres no significan más que el nombre, si es bonito, suena lindo o no. Pero nadie se pone a investigar qué realmente significa ese nombre, de dónde proviene. Si son nombres hebreos, bueno, aparecen en la Biblia, qué sé yo. Pero si son no nombres hebreos, sino nombres de otros idiomas, nadie los investiga.
En cambio, en hebreo sí, y eso hace al Lashon HaKodesh. ¿Me comprenden? Bueno, eso el faraón no lo sabía. Eso el faraón no lo sabía. Y acá viene la pregunta clave, que es interesante entenderla, porque el faraón no lo sabía, pero los Hartumim sí. Los sabios de Egipto sí sabían que el idioma que hablaba Yosef tenía profundidad, aunque ellos no supieran cuál era esa profundidad, pero ellos sí sabían que tenía profundidad. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Saben ustedes por qué? Porque el Icar, la parte fundamental del brujo, entonces y hoy día, es precisamente el manejo del idioma. Ellos saben que el idioma tiene una fuerza y el manejar ese idioma es lo que le da la fuerza para hacer un conjuro o un hechizo. ¿Cómo se hacen los conjuros y los hechizos? Con palabras. Y ellos saben qué palabras se usan porque entienden que estas palabras tienen algún tipo de fuerza. No en forma total lo conocen, muchos lo recibieron así y tienes que decir, bueno, es un conjuro que aparece dentro de la tradición judía, pero tienes que decir abracadabra y... Entonces, ellos mandaron, le dijeron a Faraón, pruébalo, si ellos ya sabían. No sabían todavía si Yosef era así o no. Después el faraón les contó que sí, porque él mismo no lo supo, pero después ahí sí se enteraron de que había profundidad en Yosef, porque es la profundidad que ellos tienen entonces y la que tienen también hoy día ahora. O sea, si tú vas, vale, no se puede ir porque está prohibido, pero si una persona va donde un brujo, el hechizo es la repetición de un mantra. Tienes que repetir algo, ¿ven? Y esas palabras que se repiten están conectadas con fuerzas ocultas que ellos conocen. Y por eso las hacen, porque las repiten por eso. Normalmente la mayoría de los hechizos funcionan con palabras. Y después te hacen algunas cosas y otras de algún tipo de macumba de una manera o de la otra. Pero lo importante es lo que dices en el momento que matas la gallina. O en el momento que tomas la gallina, le sacas la sangre y la pones alrededor de la puerta de la persona que quieres que se muera. Entonces ahí dicen algo, ¿bien? Dicen alguna cosa, al momento que encienden las velas dicen algo. Y eso es lo que le da fuerza a la gallina, a la sangre y a las velas. Porque si yo voy, tomo una gallina, le corto el pescuezo, la tiro delante de la casa de alguien y pongo unas velas y no digo nada, eso no es macumba, eso no es. Lo importante es hacer eso con palabras que se dicen. Y así hay otros lugares, que tú vienes de Brasil, conoces cómo funciona el maíz ese. Pero y en otras partes también hay cosas así. Entonces, Yosef, él sabía introducirse a la profundidad del idioma, el faraón no. ¿Me siguen? Y como el faraón no lo sabía, hicieron un pacto entre ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era el pacto? El pacto es que Yosef no le iba a decir a los brujos que el faraón no sabía de la profundidad del idioma. Si no lo hubiesen sacado, ¿por qué? Porque el faraón de Egipto en ese momento no era egipcio. El faraón no era egipcio, sino que era Ixo. Era de otro pueblo que habían conquistado a los egipcios. Los únicos egipcios verdaderos que habían allí, ¿quiénes eran? Los brujos. Ellos eran los egipcios. Por eso en el Sefer Shemot ustedes se van a dar cuenta de que cuando el faraón quiere mostrar que ellos también pueden hacer brujerías, ¿las hace el faraón? No, ¿quién las hace? Llamó a los brujos, porque él no sabía, porque él venía de otro pueblo. Ellos habían conquistado a Egipto y se habían instalado ahí como conquistadores de Egipto, o sea, los Ixos, como está escrito en la historia que así pasó. En cambio, los egipcios que quedaron eran sus consejeros. ¿Quiénes eran? Los brujos, que esos fueron los que se enfrentaron a Moshe. Entonces, cuando el faraón se enfrenta a Yosef y se da cuenta de eso, entonces le dice, no digas nada, porque si dices algo me sacan a mí. Entonces Yosef le dijo, sí, pero tú me tienes que prometer tal y cual cosa. Entonces ahí quedaron como una especie de pacto entre ellos, que llevó a que Yosef tiene mucho más poder ahora
que el que tuvo cuando le interpretaron los sueños. Porque la interpretación de los sueños le llevó a tener un poder más grande, pero que podía depender de lo que los brujos hicieran con él. Si los brujos decidían que eso de virrey no va y que no lo quieren, el faraón tendría que haber cedido. Pero en ese momento, cuando Yosef logra llegar a decirle al faraón que él conoce la profundidad de los idiomas, entonces ahí ya el faraón no puede sacar a Yosef del puesto que tiene, sino que le da más poder todavía. ¿Me siguen? Y ahí donde el faraón les dice a los brujos, le dice que él también es un brujo, entre comillas, que es lo que siempre pensaron de Yosef y de todos los hebreos. Hasta Moshe. Rabino, entonces ¿Qué? usted nos dijo al inicio que iba a unir Sí. la parashá, esta parte de Kashrut con Pesa. Con Pesaj, Najón. Y que tenemos algo especial, ¿verdad? Del hebreo, que nos diferenciaba. Entonces todo eso, ¿cómo lo podemos ver? ¿Por qué? Porque al final de la parashá dice que Hashem nos sacó de Egipto para hacernos kedoshim. ¿Najón? ¿Por qué? Porque la diferencia que se había marcado en Egipto había sido una diferencia que el pueblo que estaba allí, ya sean los hicsos que manejaban a los egipcios mismos, veían que la diferencia estaba en quién era mejor brujo, o tú o yo, o Moshe o los demás. Viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, no, ese nivel tienen que superarlo, porque ustedes no son brujos. A Israel no hacen brujería, sino que lo que ustedes son reales, y esa realidad la vamos a llamar Kedushá. Esa es la realidad de la Kedushá. Y una de las cosas que va a traer la realidad de la Kedushá es precisamente la Kashrut, porque con eso se van a separar de ellos, en forma total. Ustedes no se van a separar de ellos porque sean mejores engañadores o mejores brujos, no. La separación está en algo que se llama Kedushá. Y eso es lo que significa salir de Egipto. Porque si se hubiesen quedado en Egipto, está escrito ahí. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en Egipto? La Agadá lo dice, nosotros y nuestros hijos hubiésemos estado, Meshu Abadim le paró, hubiéramos estado sujetos al faraón. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que hubiéramos llegado a tener algún tipo de acuerdo con el faraón, nos hubiésemos ido sin problema. ¿Comprenden? Pero ahí ya no le hubiéramos agradecido a Hashem, le hubiéramos agradecido a Yosef y al faraón, que en un principio llegaron a un acuerdo sobre el tema. ¿Me siguen? Entonces viene Moshe, se planta delante del faraón y le dice, no, tus brujos son brujos, es la tumá. Nosotros lo que traemos es algo que es santo, que es kadosh, y eso es lo que significa separarse. No lo que ellos tienen, y no es que nosotros seamos mejores en lo que ellos tienen, sino que lo nuestro es totalmente distinto, se llama Kedushá. Y comienza con una cosa muy simple, nosotros mismos, Am Israel, en el cuerpo es Kadosh, y eso lo está referido en la Kashrut. Y eso es lo que nos separa de Egipto. ¿Me siguen hasta acá? Y esto es un punto importante entender por qué Egipto no se considera uno de los galuyot en los que estuvimos. Porque después hay 4 galuyot que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pero Am Israel no se considera que estuvo exiliado en Egipto. ¿Por qué? Porque el exilio en Egipto fue hasta tal punto interesante, también no se olviden que de cada 5 hebreos solo 1 salió. Quiere decir que los otros 4 prefirieron quedarse en esa tumá, que prefirieron quedarse con eso, con sentirse mejores frente a un pueblo que de alguna manera había llegado a un Mahamad con ellos. En cambio, un porcentaje se fue. Y ese porcentaje se transforma en Kadosh. Digamos que es el punto central. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la kashrut de los animales aquí. En la próxima semana vamos a ver cómo se relaciona el tema de la nidá, que también les dije que es lo que viene. Se empieza con la pureza de las personas, después viene la pureza con respecto a la nidá y va a continuar esto más adelante. ¿Alguna pregunta? Ya son las 1. Ahora, y nos damos cuenta